Me gustaría hacer un programa casi de una hora o tener horas para estar charlando con los distintos profesionales que nos acompañan. Es el caso del doctor Pablo Cólica y estamos hablando del estrés y hablando de realidades, verdades, mitos de esta situación. Y yo te decía, Pablo, en el cierre de la nota anterior, que Bernardo Neustadt hace muchos años decía: hola, me llamo Bernardo Neustadt, creo que tenía 57 años en esa época, duermo 4 horas. Yo, en la actualidad, arranco a las 7 de la mañana, me acuesto a las 3, duermo 4 horas por día. Y ando recontraestresado. Sin embargo, tengo un amigo que se levanta a las 11, va a trabajar un rato, vuelve, duerme una siesta, a las 8 de la noche se sienta a ver el noticiero, se acuesta cuando quiere, vive igual que yo, pero también él está estresado. Entonces la pregunta es, ¿no es una cuestión de el famoso tranquilo como agua de tanque para solucionar esto? Yo creo que hay diferentes personalidades muy diversas. Hay tantas personalidades como personas hay. Pero hay algunos comportamientos que, por ejemplo, en clínica médica y en cardiología se pueden determinar a grandes rasgos como personalidades tipo A o personalidades tipo D. Tipo D. Los personalidades tipo A serían más bien tu descripción. El tipo que está hiperactivo, que está permanentemente generando proyectos, que es ambicioso, sanamente ambicioso, ¿no es cierto? Pero que está en una especie de actividad permanente y quizás ese normalmente se maneja con un correlato biológico, que es el eje neuroendocrino, que es hiperactivo, hiperreactivo. Entonces son las personas que van por el mundo elevando su cortisol, digamos así. Esto le va a traer como consecuencia una serie de patologías que son más para el lado del síndrome metabólico. Gente que va a tener hipertensión, colesterol alto, va a tener diabetes tipo 2 y van a tener un infarto o un accidente cerebrovascular en algún momento precoz de su vida si no cambian ese modo de ser. Tienen que cambiar su calidad de vida. Como dice la gente de la calle, me está chuzando, doctor. Y sí, si vos te describís así, sos vos el que te describís así. ¿No es cierto? Yo te tengo que, más o menos, como médico, decir, bueno, mira, pará. Vos sabrás o conversaremos en su momento dónde tenés que manejar las cosas, aflojar algunas, mejorar otras situaciones de vulnerabilidad, etcétera. Tiene que ver con lo que uno quiere como calidad de vida. Ahora, la personalidad tipo D es todo lo contrario, es el tipo sombrío, el tipo más bien depresivo, que más bien triste, más bien poco optimista, que ve siempre el futuro como negativo, que está viendo, que es más bien escéptico en todo, ¿no es cierto? Actúa de alguna manera cínica, ¿no es cierto? Bueno, tienen muchas más características estas dos personalidades. Ahora los dos van a terminar haciendo enfermedades cardiovasculares. Está bien descrito este tipo de personalidad, estoy dándolo como un ejemplo. Estos dos van a ir a problemas cardiovasculares, ¿no es cierto? El primero va a tener con más frecuencia problemas cardiovasculares que el segundo. Pero el segundo, cuando los haga, van a ser mucho más graves y con mucha menos posibilidad de recuperación. Bueno, esto un poco para tratar de darte un ejemplo de que el hecho de que una persona tenga una característica determinada de personalidad u otra, no implica que tengan más o menos estrés. ¿No es cierto? El otro, a lo mejor tiene lo que se llama, por ejemplo, ansiedad anticipatoria. Es un individuo que detrás de esa especie de calma que él tiene, en realidad está pensando siempre que le va a ir mal, que las cosas le van a salir mal, que todo está mal, que el futuro es malo, que los políticos no sirven, que todo el mundo roba, que no hay gobierno que pueda sacar a este país a flote. Bueno, ahí está hablando del 80% de los argentinos, ¿no? Muchos argentinos tenemos ese modo de ver las cosas, ¿no es cierto? Bueno, esa persona sí, en realidad, está más estresada que el otro por allí, ¿no es cierto? Porque en realidad se está preocupando por cosas que no le tienen que interesar. Claro, él está teniendo mucha ansiedad porque está anticipando hechos negativos. Y eso a él, esa actitud, lo lleva a otra actitud, otra conducta que está descrita como inhibición de la acción. Se inhiben a sí mismo de accionar, de tener actitudes positivas para lograr algo. El otro no, el otro a lo mejor se pasa de vuelta, está permanentemente accionando para obtener algo, ¿no es cierto? Bueno, hay que frenarlo un poco. Pero esto que hace este otro, de tener ansiedad
porque esa ansiedad porque las cosas van a andar mal y se inhibe él mismo de hacer cosas que después lo enojan. Pues dice, ¿por qué no lo habré hecho? ¿Por qué no pude hacerlo? ¿Por qué no me animé? Entonces tiene un enojo interior tan grande que lo lleva más rápido a la enfermedad. Estos son pacientes que enferman de cáncer, enferman de enfermedades cardiovasculares con mucha más frecuencia. Ese estrés que tiene es mucho más grave que el otro. Me dejaste pensando, ¿cómo andamos de tiempo, Ulises? Estamos de 10. No, porque quiero salir de los grandes y te lo he entendido y me encantó lo que nos explicaste. ¿Pero qué pasa con los chicos? Pero los chicos se están matando en los colegios. Y es lo mismo porque ¿qué hacen los chicos? Reproducen la conducta de los padres. A los chicos no hay que hablarles tanto, si se les habla mejor. Pero los chicos ¿qué hacen? Ven el modelo que tienen. ¿Dónde aprenden los chicos? En su casa aprenden. ¿Y aprenden de quién? Y de sus padres. La actitud de los padres es lo que ellos ven y toman como modelo. Entonces van reproduciendo estas cuestiones. Por supuesto que ahí va a estar cierto correlato biológico, ¿no es cierto?, que no se tiene en cuenta, porque cuando nosotros estudiamos mucho cómo es la biología de estas personalidades, ¿no es cierto? Entonces, si ese niño que quiere imitar a su padre tiene una imposibilidad fáctica, porque tiene un eje neuroendocrino que no reacciona, no va a tener energía para poder hacer lo que hace el otro. Ese niño va a entrar a tener todo un problema, no solamente psicológico, sino también físico. Y ese chico, ya eso sí está demostrado, que ese chico va a ser objeto de mobbing, va a ser objeto de bullying, mucho más que los otros. Porque los otros van a poder reaccionar, él no va a poder reaccionar, no va a tener fuerza para reaccionar. Y esto no es un problema puramente psicológico, es un problema también biológico. Y que no tiene que ver con el cerebro específicamente, sino que tiene que ver con todo lo que es el organismo, fundamentalmente con el eje neuroendocrino. El eje neuroendocrino va a tener su repercusión inmunológica, por lo tanto ese niño va a tener inmunodepresión. Y son chicos que son todos tratados igual en general, sin tener en cuenta estos conceptos que yo les estoy diciendo acá. Bueno, no es que yo tenga la sabiduría no, simplemente que uno lee, se entera, va a congresos, escucha a los otros y a mí me interesa escuchar qué opinan los pediatras que saben de esto. Hace poco tiempo me habló Cacho Chepare, que está en la función pública obviamente, y charlando con Cacho, que él apoya a la gente del centro de atención al suicida que hay en Córdoba, y me contaba, no sabe la cantidad, no voy a dar la cifra, pero sí voy a dar el último caso. Un chico de 10 años se suicidó en un shopping de acá y se tiró de la terraza. Es decir, un chico de 10 años se suicide porque lo molestan en el colegio. Es impensado eso. ¿Qué está pasando en la sociedad que no detecta esto? ¿Qué está pasando en los padres que no detecta el problema? ¿Qué está pasando en el colegio que no pone controles de lo que le están haciendo al chico? Yo, en principio, te digo, cuando te digo que los chicos reproducen la actitud de los padres, te digo, si los niños están criándose en un ambiente donde el padre, para resolver los problemas laborales de su empresa, de su oficina, de su estudio, de su clínica, lo que fuere, en lugar de tener una actitud civilizada con sus empleados, utiliza el hostigamiento, utiliza el maltrato, etcétera, como modo de sacar a la gente del medio, si ese niño está viendo ese ejemplo, él va al colegio y repite esa conducta, con alguno. ¿Con quién? Con el más débil. El más débil puede aguantar hasta un punto. Llega un punto en que la mortificación es tan grande que va a reaccionar, y va a reaccionar de dos maneras. Buscando su propia lesión, hay chicos que se autolesionan, o la autodestrucción, o buscando hacer daño a otros. Los casos en Estados Unidos de chicos, hace poco hubo un caso de 2 que habían sido objeto de bullying, que mataron a no sé cuántos en un colegio, fueron armados y mataron. Y acá en la Argentina tuvimos uno en Carmen de Patagones no hace mucho también. Es decir, la forma de reaccionar de ese niño sometido a esa tensión va a ser diversa, ¿no es cierto? Puede actuar en contra suya, en contra de sí mismo o en contra de otros. Yo no sé de suicidio, no sé, no puedo hablar realmente con conocimiento de causa sobre esto. Es un tema muy controvertido, es un tema sobre el cual se sabe muy poco, es un tema sobre el cual se teoriza mucho, pero en realidad creo que todavía nosotros desde nuestro lugar de la medicina no hemos podido dar una respuesta específica al tema del suicidio. Lo vinculamos indudablemente con la depresión, ¿no es cierto? Es decir, sabemos que en general los suicidas son personas que han sufrido una profunda depresión, ya sea una depresión mayor directamente endógena o una depresión ligada a una bipolaridad que es unicíclica, etcétera, pero debemos presumir que esos niños
deben estar sometidos a una profunda depresión y seguramente muchos de ellos deben haber sido objeto de una victimización por parte de algunos de los congéneres, de compañeros, etcétera, que quizás no tienen conciencia de la maldad y del grado de extremo de riesgo a que están sometiendo a otros chicos en este caso, ¿no? Me dejaste pensando, es para continuar y vamos a profundizar y seguir hablando de estrés y toda esta diría, toda esta cosa grande que porque ya perdí hasta el término, Sí, de la cantidad de cosas que estamos aprendiendo y que estamos conociendo que uno no... Estamos hablando de la vida en realidad, ¿no es cierto? De toda la diversidad, las connotaciones que tiene la vida. Sí, pero hay un universo de información que nosotros en nuestra casa no lo tenemos en cuenta, porque vemos el tema puntual. Se suicidó porque lo molestaron, se suicidó porque los padres no lo supieron controlar, pero hay un montón de cosas que se nos escapan del conocimiento como para poder tener otra óptica, otro enfoque y ver cómo podemos entre todos como sociedad colaborar, ¿no? Está bien, yo vuelvo a reiterar, no soy un experto en eso y puedo dar una opinión más del sentido común y de una experiencia médica de muchos años que algo específico, que hay gente que se dedica más específicamente a eso, ¿no? ¿Cómo hago para darme cuenta? Próximos programas, Pablo. Bueno, cómo no. El doctor Pablo Cólica sabe que habla de todo lo relacionado con la medicina del estrés.